La Biblia, voy a hablarles de ejemplos de líderes y ustedes me dicen si fueron buenos o si fueron malos. Elí, ¿qué dicen ustedes? ¿Fue un buen ejemplo de liderazgo? No. ¿O no fue un buen ejemplo de liderazgo? No. Dice, el liderazgo comienza en tu hogar. Dice, Elí no mantuvo el sacerdocio en su hogar. 1 Samuel 2:12 dice que los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Ese pasaje es un pasaje bastante fuerte, ¿cierto? Es un pasaje bastante fuerte. Dice que los hijos de Elí eran perversos. Si hay algo que a mí me gusta de las Sagradas Escrituras, es que las Sagradas Escrituras no omiten las metidas de patas o las fallas de sus siervos. Uno pudiera decir, cuando uno hace un libro, cuando uno hace algo, algo le queda tachado, cuando Lucas Andrés viene con su cuaderno y con tachones y todo. Uy, hermanos, a mí me da una alegría que yo cojo y le arranco la hoja. Le digo, no señor, eso se ve muy feo, hágame el favor y me hace algo bien hecho. Y resulta que la Biblia no arranca esas hojas. La Biblia dice que Elí tuvo unos hijos, pero que esos hijos eran ¿qué? Perversos. Eran perversos. ¿Cuántos conocen gente perversa? Hay gente perversa, ¿sí o no? Gente mala, perversos, ¿cierto? Dice que así eran los hijos de ¿quién? De Elí. Pero lastimosamente él vino a notar eso ya en su ¿qué? En su vejez. El principal liderazgo al que estamos llamados en nuestros hogares, haciendo que las personas que viven con nosotros conozcan al Señor y no pasemos como Elí, a formar parte de los malos ejemplos de líderes en la Biblia y en la vida. Debemos ser líderes preocupados y ocupados en la labor más importante, vigilar y criar con amor y disciplina a nuestros hijos, pues la consecuencia de esta desobediencia pesará sobre ellos y con dolor sobre nosotros. Amén. Otras personas entonces que fueron ejemplos de líderes fueron Adán y Eva. ¿Fueron buen ejemplo o mal ejemplo? ¿Por qué, hermana Leonor? Porque desobedecieron. A ellos se les dio una ¿qué? Una orden. Un privilegio. Y se les dio una orden. ¿Quién les dio la orden? Dios. Nada más y nada menos que Dios. Y ellos dijeron, tuvieron en poco la orden que el Señor les dio y se les hizo fácil desobedecer. ¿Sí? Y recordemos que el primer lugar siempre lo debe ocupar ¿quién? Dios, ¿verdad? Dice, cuando revisamos la cronología de los reyes de Israel, el pueblo escogido por Dios, bien sean los libros de los reyes o los libros de los crónicas, que aunque provenían de un linaje santo elegido por Dios para gobernar con sabiduría y amor a su pueblo, la mayoría de ellos se desvió de los caminos del Señor. En Isaías hay un pasaje que se me escapa ahorita, pero dice que Judá y Israel, ¿verdad? Israel fue y pecó y se revolcó y hizo lo malo. Y dice la Biblia que Judá, mirando eso que había hecho Israel, no se corrigió, sino que también fue y hizo ¿qué? Lo mismo. ¿Sí o no, hermano Mel? El pastor. ¿Sí lo dice así? Sí, claro. Pastor. Claro. Es que el pastor me mira así como que. Y dice que ¿qué? Es más, el libro de Jeremías dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amén, iglesia. Otro personaje malo, ¿cuál sería? Ustedes. Sansón, muy bien. Quiero seguirles hablando un poquito aquí de los reyes. Dice, llevaron al pueblo elegido de Dios a pecar, acarreando maldiciones sobre ellos e incluso hasta el encino. La razón, se dejaron corromper, dejaron de poner a Dios en el primer lugar de sus vidas y de su adoración. No fueron totalmente obedientes a los mandatos de Dios, causando la corrupción y la perversión en sus vidas y principalmente en sus corazones.
fueron ejemplos de malos líderes en la Biblia al no vivir apartados para nuestro Dios, que es un Dios celoso y de fuego consumidor. Josafat no pudo quitar los altares. Josafat tenía 35 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 25 años. El nombre de su madre era Azúa, hija de Zikri. Siempre siguió el buen ejemplo de su padre Asa y nunca se desvió de él, sino que hizo lo que agrada al Señor. Sin embargo, no se quitaron los santuarios paganos, de modo que el pueblo siguió ofreciendo allí sacrificios e incienso quemado. Primera de Reyes 22:42. Esta historia de Josafat nos debe hacer reflexionar de la importancia de apartar nuestras vidas para Dios y desaparecer esos pequeños hábitos, o como la Biblia lo llamaría, pequeñas zorras. ¿Pequeñas zorras de qué? Que dañan los viñedos. Y uno cree que como son pequeñas, ¿no qué? No hacen nada, pero dice la Biblia que dañan los viñedos. A veces creen que uno tiene cositas pequeñitas que uno dice, no, eso no, yo no creo que eso afecte mi relación, yo no creo que eso afecte mi vida cristiana, pero mentiras, sí lo afecta. Josafat tuvo un buen liderazgo, fue un buen hombre, fue un líder, pero no quitó los lugares altos y la gente siguió adorando allí. ¿Eso es bueno o es malo? Hace falta los amados de estos tiempos. Amén. Porque dice que barrió de la tierra los Sí, dice, esta historia de Josafat nos debe hacer reflexionar de la importancia de apartar nuestras vidas para Dios y desaparecer esas pequeñas hábitos o pequeñas obras que nos roban la bendición, pues acarreamos condenación sobre nosotros, sobre todos aquellos que Dios nos ha dado para que cuidemos de ellos. La desobediencia está ligada al mal liderazgo. Hablemos de otro, de Nabucodonosor. ¿Qué tan buen líder fue Nabucodonosor o qué tan mal líder? Un super mal líder. ¿Ah? Nabucodonosor fue orgulloso. fue soberbio. ¿Y a qué lo puso Dios? Como los animales. Estaba mirando una imagen, parece un animal completo, ¿verdad? Dice que la barba le creció, el cabello, y comía hierba y era mojado por el rocío del cielo. Hay un versículo que me gustó mucho que leí aquí la hermana Matilde, y dice el capítulo 45 versículo 9, dice: ¡ay del que pleitea con su hacedor! ¡Ay del que pleitea con su hacedor! Ninguno que se meta con Dios va a salir bien librado, porque Dios es todopoderoso. Dios es el creador y nosotros somos su obra creada. Hermanos, y en la antigüedad esos reyes se creían invencibles. Esos reyes se creían dioses. Y yo les voy a decir algo. En este tiempo no estamos muy lejos de que también algunos líderes se están creyendo dioses. No sé si es verdad o es mentira, ustedes me corrigen, pero escuché de Chávez que dijo en uno de sus discursos o en una de sus charlas, de sus pláticas, dijo que él era el soberano de Venezuela. Error. El único que se puede llamar soberano, contéstenme, ¿es quién? Dios. Amén, iglesia. Herodes mandó a matar a todos los niños. Mateo 2, 16, 18. Rey de Judea, de Galilea, de Samaria y de Idumea. Hacía el mal para lograr sus objetivos. Como no pudo conocer dónde vivía o dónde hallaría el pequeño Salvador, se dispuso a ordenar que mataran a todos los niños de Belén y sus alrededores. Herodes era malo. Ordenó sacerdotes del templo y luego hizo que los mataran. Allanó la tumba
arma del rey David para poder robar sus pertenencias que allí estaban. Acusó a sus hijos propios de crímenes ante el César en Roma. Se casó con la esposa de su hermano. En fin, fue un líder bueno o malo. Malo, ¿verdad? El emperador Augusto, que era el rey sobre todo el imperio, dijo de Herodes: es mejor ser el perro de Herodes que uno de sus hijos. Pero vamos a hablar ahora de otros líderes que no son cristianos. Vamos a hablar, ustedes me ayudan. ¿Alguien sabe algo aquí de Nelson Mandela? Anderson, ¿sabes algo de Nelson Mandela? ¿Nos compartes, por favor? Nelson Mandela fue uno de los, de las principales figuras en contra del racismo en Sudáfrica, porque la ley que llevaba, que era la apartheid, era tan influyente o tan fuerte que se puede decir que tenía campos de concentración para la gente negra. Muy bien. Dennis. Muy bien. Sí. Muy bien. Nelson Mandela dice: sueño con una África en paz consigo mismo. En 1993 ganó el Premio Nobel de la Paz. Él fue presidente de África, de Sudáfrica. Él acabó con algo que se llamaba apartheid. ¿Alguien sabe qué es la apartheid? La segregación. Dice: personas de origen racial diferentes que no podían ser iguales. Había una minoría blanca, más o menos del 20% de la población de Sudáfrica, que oprimía a la mayoría negra a través de un sistema llamado apartheid, que los excluía, los segregaba de todo, del sistema de salud, del transporte, de educación. Se prohibía que los negros votaran, que compartieran espacios públicos, habitaciones, que se casara un negro con una blanca. En fin, los negros eran de menor calidad que los blancos. Eso era lo que decía, me corrige si estoy mal, Anderson. Eso era lo que decía este documento, por decirlo así, apartheid, ¿verdad? Pero este hombre negro pudo llegar a ser presidente y gobernó en Sudáfrica al cabo de 5 años. Uno de sus libros es Sin perdón no hay futuro. Este hombre, cuando ya terminó, salido de la cárcel, él empezó a hacer las paces con aquellos que lo encarcelaron, que lo oprimieron, y la gente empezó a ver eso y empezaron a decir: hombre, si Nelson Mandela, nuestro presidente, ha perdonado, ha salido adelante, nos está llevando a una comunión, vamos a hacerlo. Pero ustedes saben que todo líder tiene su detractor, ¿sí o no? Hay gente que sí, hay gente que no, que le gusta, hay gente que no les gusta. Por aquí también tengo a un líder, voy a nombrarlos y espero que no vaya a ser no vaya a ser, y yo estoy compartiendo y pues a mí me gusta este hombre. Otro de los líderes fue de Nelson, también se dice que fue el prisionero político más famoso del mundo y la gran esperanza negra de Sudáfrica. Otro fue el Che Guevara. ¿Cuántos saben algo del Che Guevara? Comunista, socialista, guerrillero, ¿verdad? Médico, político, escritor, periodista y revolucionario comunista argentino, nacionalizado en 1960 en Cuba. Algo que no, él vivió, pero también fue nacionalizado en Cuba. Él vivió, algo que yo no sabía del Che, y la verdad no sé mucho de él. Solo sé que nació en Rosario, Argentina, el 14 de julio de 1928
Dice, llamado el Che porque él era argentino y él mismo se decía Che, era pelado, tete, foribundo, chancho, porque muchas veces vivía sucio, Tatú, Adolfo Mena González, Ramón y Fernando, y también otro de sus apodos era Sacamuelas. Algo que no sabía, ustedes me corrigen, pero no sabía que el Che odiaba a los homosexuales. Odiaba a los homosexuales y les ponía trabajo duro para que aprendieran a ser hombres. Terrible. Oiga, no odiaba a los homosexuales y les ponía trabajo duro. Muy bien. Y voy a terminar con mis líderes. ¿Cómo fue para ustedes? ¿Cómo fue Adolfo Hitler? Malo, ¿verdad? Dice que odió a los judíos y a sus lugares de culto. Terrible, Denis. Pero odió a los judíos, terrible, ¿cierto? No investigué mucho de él porque no me... Y por último, sí, hermana Leo. Se creía era una raza superior y él no lo era. Él a las personas bajitas, gordas, blancas, que les gustaba. Él quería gente alta, mona y de ojos azules. Era la raza para él. Aquí, ¿quién hubiese calificado? De pronto el hermano médico del resto. O cuando hubiese calificado porque es gordito, ¿cierto? De pronto Azu. Es así como imagínense. No sé si el pastor quiere preguntar algo. Para que se juntara la raza tenía que ser una mona alta con ojos azules, con un mono alto con ojos azules. El que se metiera con una mujer que no era así, era castigado. Terrible. ¿Qué tal ese liderazgo? Y por último voy a hablar un poquito de un señor llamado Nayib Armando Bukele Cortés, político e empresario salvadoreño. Se dice que en el 2015 eran 103 muertos por 100.000 habitantes en El Salvador. Ahora, hasta el año pasado, bajó ese alto índice de muertos a 7.8, digamos que 8 asesinatos en El Salvador. A ver, ¿qué podemos decir de Nayib Bukele? Palabras del mismo dice que El Salvador, un país, uno de los países o el más peligroso del mundo, pasó a ser ahora el más seguro de América. Sí, llegó al poder a ser presidente de los salvadoreños en el 2019. Hacia agosto del 2021, Bukele promovió una reforma para que jueces, fiscales y policías pudieran jubilarse a los 60 años. El Salvador cerró 2021 con el año más seguro en toda su historia. Listo. Se cree que él empezó su mandato apuntándole a las pandillas, a los presuntos pandilleros, y hay alrededor de 61 a 65.000, aunque ya has liberado a 3.000 detenidos, y ahora paso a seguir, quieren combatir con la corrupción. Creo que en este próximo proceso electoral él quiere lanzarse nuevamente como candidato presidencial para El Salvador, ¿sí o no? Bueno, pero también tiene sus detractores. Algunos dicen que toda esa gente son muchachos, son chicos, son niños que tienen allá, son inocentes. Otros dicen que son personas pobres, vulnerables, y como él es el presidente, pues. Y otros dicen que han muerto cualquier cantidad de ellos allá en la cárcel en circunstancias desconocidas. Entonces, todos los líderes que nosotros aquí podemos pasar la noche mirando uno de la Biblia, mirando uno de nuestro tiempo, y todos van a tener que, gracias pastor,
van a tener falencias. Pero nuestro único líder que no tiene falencias se llama Jesús. Pero aún con todo y eso, en este tiempo y en todos los tiempos ha habido gente que ha encontrado cualquier cantidad de falencias en la vida y obra de Jesús. ¿Amén o no amén? Amén. Una de las falencias y a las cuales le digo yo, Ismenia Miranda, de las personas homosexuales y lesbianas, para mí esas personas están diciéndole a Dios: Dios, te equivocaste. Yo no era Ismenia, yo era Ismenia. Dios, te equivocaste, yo no era María, yo era Mario. ¿Sí o no? Mi hermano tiene un dicho que a veces, a mí me da risa, pero a mi mamá y a mi hermana les da un poquitico como porque él dice: no, yo no venía para acá, pero la cigüeña me dejó acá. Yo no venía para esta familia, dice él. Yo digo atrevido, pero sí, o sea, pero mi mamá como que, y mi hermana como que, le presto atención y creo que él está recochando, esperemos que sí. Pero él dice así, ¿no? Él dice: yo no venía para esta familia, pero fue que la cigüeña me dejó acá. Entonces, estábamos viendo el miércoles pasado que una prueba de que Jesús es nuestro líder, por así decirlo, y así es que Él murió, pero también que iglesia resucitó, ¿verdad? Y en esta tarde quiero mencionar algunas de las pruebas de que nuestro Cristo ha resucitado. Es necesario que usted y yo tengamos eso bien claro. De pronto usted diga: pastora, ya yo sé eso, pero no está de más que lo recordemos. Un sepulcro vacío. El sepulcro del Señor, ¿cuál es el letrero que tiene? ¿No está aquí? ¿A qué? Resucitado, ¿verdad? La tumba que José de Arimatea adquirió para Jesús fue sellada con una roca y una guardia romana cuidaba el lugar, ya que los fariseos temían que los discípulos de Jesús robaran el cuerpo para simular esa resurrección anunciada por Cristo. Hubiera bastado encontrar el cadáver y mostrarlo, pero no se consiguió. Un sepulcro vacío. Segundo, la guardia romana. Y quiero que me presten atención a este punto. La guardia romana. Los soldados romanos eran los mejores instruidos del imperio. Los fariseos podrían haber dicho que la guardia se durmió, y eso está en la Biblia, ¿cierto? Y que los seguidores de Jesús robaron el cuerpo en ese momento, pero no pudo ser cierto. ¿Sabe por qué? Porque los soldados romanos eran los mejores adiestrados. Dice: el imperio romano arrasó con todo en el mundo conocido en ese entonces. Los discípulos estaban escondidos. Yo quiero que leamos Juan 20:19. Juan 20:19, ¿qué dice? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Cómo estaban qué? Estaban con miedo y estaban qué? Encerrados, ¿verdad? Tenían qué? Miedo. Entonces no pudieron haber ido a robar el cuerpo. Es más, dice que uno de ellos, Pedro, lo negó ¿cuántas veces? 3. Le dijeron: ¿usted es uno de ellos? Y él dijo: no, yo no. Dijo: sí, usted habla como ellos, usted es uno. No, yo no, ustedes me están confundiendo. Y a la tercera se puso bravo. ¿Hizo no qué? Algunos dicen que era el gallo, el animal, otros dicen que era la trompeta. ¿Sonó el gallo o cantó el gallo? Sonó, cantó. Era la trompeta
Dice, sin duda alguna, estos soldados no tenían compasión de ninguno que se acercara a ellos para robar el cuerpo de Jesús. El castigo romano por quedarse dormido en una hora de servicio era la muerte. Y otro dato interesante era que cada 4 horas había relevo. Cada 4 horas, 4 soldados. 4 horas, 4 soldados. Entonces era imposible que un soldado de estos pudiese, ¿qué?, dormirse. Ahora, si entre los 4 alguno de ellos dormía y luego los llamaban, como digo yo, al paredón y ninguno decía nada, entonces dice el comentario que echaban suertes y sobre el que cayera quitaban su ropa, la quemaban, se la echaban y lo desnudaban, lo quemaban vivo. Entonces estos hombres tenían que estar con sus ojos, ¿qué?, abiertos o cerrados. Pilosos. Entonces ese argumento se derriba, ¿verdad? Ahora, el cambio de actitud de los apóstoles, y es el que más me gusta, dice las Sagradas Escrituras que una vez que el Señor se apareció a ellos, su timidez, su miedo se hizo a un lado y empezaron a predicar. Y quiero leerles la forma en que murieron cada uno de ellos, y al final usted me va a decir qué hay en común en esas muertes. Simón Pedro. Si estás familiarizado con alguna de las muertes de los 12 apóstoles, probablemente sea la de Pedro. Después de pasar por múltiples juicios en Roma, Simón Pedro fue crucificado, pero al sentirse indigno de ser crucificado de la misma manera que su Salvador, pidió ser crucificado boca abajo en una cruz invertida, y así fue. Andrés, su hermano de Pedro, uno de los 12 apóstoles, dice, según el historiador religioso del siglo XV, Dorman Newman Andrés, el hermano de Pedro viajó a Patras, al occidente de Grecia, en el año 69 después de Cristo, donde el procónsul romano Aegaetas debatió con él sobre religión. Aegaetas intentó convencer a Andrés de renunciar al cristianismo para que no fuera torturado y ejecutado. Sin embargo, cuando esto no funcionó, aparentemente decidió darle a Andrés todo el tratamiento. Andrés fue azotado y luego atado a una cruz con el fin de que sufriera por un tiempo más largo. Juan, el discípulo amado o el revelador. El pensamiento cristiano tradicional supone que este hombre de los 12 apóstoles, Juan el revelador, murió por causas naturales en la isla de Patmos. Pero antes de eso se cree que él fue echado. ¿En Juan? Sí. Una paila de aceite hirviendo. Y sobrevivió y pasó sus últimos tiempos exiliado en la isla de Patmos. Bueno, seguimos. Santiago, el hermano de Juan. De hecho, tenemos algunas escrituras bíblicas que respaldan los datos sobre la muerte de este hombre de los 12 apóstoles. Dice, y en aquel mismo tiempo, Hechos 12:1-2, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Bartolomé, también conocido como Natanael. Se conoce muy poco sobre la muerte de Bartolomé. Algunas fuentes simplemente afirman que fue martirizado, mientras otras señalan que fue despellejado vivo y decapitado. Una fuente dice que fue desollado con cuchillos. Desollar puede significar quitar la piel, pero también se puede referir a quitar la piel a causa de golpes o azotes muy fuertes. De hecho, otra hipótesis insinúa que los azotes desgarraron la piel de Bartolomé hasta hacerla pedazos. El punto en común entre las diferentes teorías es que, cual sea que haya sido la causa de la muerte de este miembro de los 12 apóstoles, probablemente fue una muerte muy dura. Felipe. Las personas no parecen coincidir sobre las circunstancias de la muerte de este miembro de los 12 apóstoles. Felipe, una fuente afirma que fue ahorcado hasta morir. Otra dice que Felipe fue crucificado durante su ministerio en Egipto.
de aquel tiempo no eran tan seguidores de los misioneros cristianos como lo fue Felipe en su tiempo. Tomás, todas las fuentes que puedo encontrar sobre la muerte de Tomás afirman que fue apuñalado con una lanza en algún lugar durante su ministerio en la India. Mateo, el recaudador de impuestos, dice que según una leyenda, un espadachín enviado por el rey Ertacus apuñaló por la espalda a Mateo en Etiopía, después de que criticara la moralidad del rey. Santiago, hay varias teorías de la muerte de Santiago. Primero, Santiago fue crucificado durante su ministerio en Egipto. Segundo, que Santiago murió como mártir y su cuerpo fue cortado en pedazos. Y tercera, y la más probable, es que a una edad avanzada fue golpeado, apedreado y finalmente asesinado con el golpe de gracia, un garrote en la cabeza. Judas, no el Iscariote, dice, según la Iglesia Ortodoxa en América, Judas estaba en Armenia cuando fue crucificado y atravesado por flechas aproximadamente 45 años después de la muerte de Cristo. Simón el Celote dice que fue serruchado por la mitad. Y Judas Iscariote, pues él fue ahorcado, pero él mismo se ahorcó, ¿verdad? Ahora yo les dije, ¿qué hay de común en todas estas muertes? El odio. Que todos fueron muertos de manera que cruel, trágica, vil, ¿cierto? Entonces, me decía Prisi, mami, ese es un argumento a favor del teísmo, me decía ella. Nadie muere por una mentira, y menos con esas muertes tan terribles con que se murieron los apóstoles. Se cree que Policarpo, un discípulo de Juan, el amado, a sus 82 años, 91, no recuerdo, también fue amarrado a un asta de madera y con varios palos, y con una hoguera fue quemado vivo. Y le dijeron, Policarpo, renuncia a Jesús. Y él dijo, me ha hecho tanto bien que no puedo renunciar a él. Me ha hecho tanto bien. Nosotros estamos viendo una serie por Netflix que se llama The Choice, los escogidos. ¿De qué? The Chosen. The Chosen, los escogidos. Y ya nos vimos la primera temporada, vamos a ver la segunda. ¿Cuántas temporadas son? Creo que... ¿Cuántas van? Por ahora 3. Bueno, ya vimos la primera, nos vamos a ver la segunda. Y esa y otras películas brasileras que nos ha recomendado Priscila, muy buenas, muy buenas. Netflix tiene mala fama, presentan películas terribles, pero bueno, esa serie la están proyectando y a mí me ha encantado lo que he visto, porque muestran a un Jesús, o sea, que mira, que habla, que mira a Mateo, que con la mirada le dice, hey Mateo, que habla con Nicodemo y que lo único que emana él es amor. Por eso Policarpo, cuando le dijeron eso, él dijo, me ha hecho tanto bien, me ha amado, me ha hecho tanto bien que no puedo negar. Toca que me queme, porque no puedo. Porque Él es real. ¿Será que así como fue real para los discípulos, para este discípulo de Juan, es real para usted y para mí? Mis amados hermanos, el cambio de actitud de los apóstoles fue una prueba de que Jesús resucitó. Pero también Jesús hoy es, como les dijera yo, el testimonio de Jesús. Y yo les decía el miércoles pasado que la prueba más fehaciente de que Jesús ha resucitado
y la honra y la gloria que le daban a Alá, ahora se la están dando a Jesús. Jesús es real. Amén, iglesia. En todos los 5 continentes, Él es real. Y quiero cerrar esta exposición diciéndoles que Él se le apareció a María Magdalena, se le apareció a otras mujeres, se le apareció a los discípulos, se le apareció a Tomás. ¿Qué pasó con Tomás? Cuando Él se le apareció a 11 de sus discípulos, vamos a Juan 20. Juan 20 dice 19. Juan 20, 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis, los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: wow, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado. ¿No está ahí en la pantalla? ¿No qué? No creeré. Tomás, por eso el adagio que hay: Tomás, ver para creer. Uno le dice a la gente: quieto, Tomás, tiene que creer, tiene que ver para poder ¿qué? Creer. Él dijo: no, si yo no veo en las manos de él la señal de los clavos y meto mi dedo ahí y en su costado, la verdad yo no. 8 días después, mire cómo es Jesús. Dice: 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos, ¿quién? Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Ojo, ¿no? Llegó Jesús, ¿cómo? Estaba glorificado, ¿verdad? Ya podían hacer todo eso. Y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego se dirigió ¿a quién? A Tomás. Le dijo: amigo, venga, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y cerca tu mano y métela en mi costado, y no seas ¿qué? Incrédulo. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y saben quiénes son esos? Usted y yo. Amén. Ustedes saben que la Biblia, la palabra bienaventurado quiere decir doblemente feliz. Entonces el Señor le está diciendo a Tomás: Tomás, bienaventurados, doblemente felices aquellos que no me vieron, pero aún así creen. Y esos somos usted y yo. Se apareció a 500, Primera de Corintios 15:6, en el mar de Galilea, a la hora de su ascensión, a Pablo en su conversión. A mí me gusta cuando Pablo habla y dice: y a mí, como un abortivo, dice, porque él reconoció quién era, ¿verdad? También se me apareció Jesús. De pronto a usted y a mí no se nos ha parecido así, pero ¿cómo se nos ha parecido, iglesia? ¿A través de su qué? De su palabra. Y usted y yo somos testigos del poder de Dios. Amén. Así que tenemos al líder de los líderes, al cual podemos seguir sin temor a equivocarnos. No estamos mal. No estamos mal. Una particularidad de Herodes que leía yo era
que lo movieran de su trono. Por eso quería matar a Jesús. Porque él solamente quería ser ¿qué? El rey. Y dice el comentario que muchas veces pasa así en la vida de algunos hombres. No quieren a Jesús como rey en sus vidas, porque los reyes de sus vidas son ellos mismos. Aquí en mi vida mando yo. Yo mismo pongo las reglas. Yo decido en qué creer y en qué no creer. Así le pasó a Herodes, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Para mí este tema ha sido de mucha bendición, de verdad que sí. Ya el otro miércoles compartimos ya lo que es el pan y el vino. Estamos hablando de la cena del Señor, de su muerte, de su resurrección, a quienes apareció, y la prueba más fehaciente que somos usted y yo de que el Cristo de la gloria es un Cristo que vive y que tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No estamos equivocados, iglesia. Así no lo veamos, sigamos creyendo, porque Él ha sido bueno con nosotros. Qué pesar con los que no creen, qué pesar con los que tienen que ver evidencias. ¿Qué más evidencia? La Biblia dice que la naturaleza habla de Él. Todo habla de Él. Yo que días hablaba con alguien y le decía, para mí es más fácil creer que hay un creador que creó todo, que creer que todo se formó del Big Bang, de una explosión y todo. Para mí se necesita más fe creer en eso que creer en que hay un creador. Para mí, para Esmilla. Pero aún así hay gente que dice no creer en Dios. No sé cuando esté delante de Él, porque la Biblia dice que todos vamos a comparecer delante de Él, ¿sí o no? Independientemente de que creamos o no creamos, todos vamos a comparecer delante de Él un día. Señor, te damos gracias, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú te apareciste, Señor, a mucha gente, y se mantuvo ese testimonio, y se mantuvo por tiempos, oh Dios, y por siglos, y ahí está registrado en tu palabra. Yo creo lo que dice tu palabra, Señor. Todas las teorías de que tú no resucitaste quedan totalmente sin ninguna validez, porque la prueba más fidedigna, oh Dios, más confiable, son nuestros corazones, nuestras vidas. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y tú estás haciendo nuevas muchas personas, no solamente aquí en Colombia, sino a nivel mundial. ¿A cuáles? A aquellas que, a diferencia de Tomás, han creído en ti sin verte. Gracias, Señor, porque ese eres tú, un Dios lleno de amor y de misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Vamos a mirar el video. Juan, hágame por favor. Decirles que el 20 de julio vamos a tener un retiro espiritual allá en la casa que el Señor nos dio. Así que, mis amados hermanos, prográmense. Vamos a estar desde las 8 hasta las 4 de la tarde. Por favor, asistan, que vamos a pasar un tiempo bien agradable.